Y buenas a todos. Como ya sabréis, Kurumada ha anunciado oficialmente la saga de Zeus después de 243 años de espera. ¿Qué veremos en esta futura saga? ¿Volverán los dorados? ¿Y quién es el Pegaso que aparece en la imagen? Todo eso lo descubriremos en este vídeo. Dicho esto, comencemos. Hace unos días se supo que Masami Kurumada será quien haga la portada para la revista Champion Red, que se publicará el 18 de agosto. Pero la verdadera noticia que me hizo gritar como Ned Flanders es que el autor de Saint Seiya publicó en redes sociales la que será la imagen que dibujó para dicha portada. Y es que esa imagen es nada más y nada menos que el anuncio de la tan esperada saga de Zeus, pues se ven los templos de Apolo, Artemisa y del propio Zeus. No quiero deciros que os lo dije, pero quien haya visto mis vídeos sobre Next Dimension sabe que mencioné alguna que otra vez que habría saga del cielo, y no es que yo sea más listo que nadie, sino que era algo que creo que saltaba a la vista, pues ya en Next Dimension aparecían algunos conceptos vistos también en la obertura del cielo, como Artemisa, Touma, Seiya en silla de ruedas, etc. Así que no era nada descabellado pensar que Kurumada usaría el Next Dimension como entre comillas prólogo para continuar la historia canónica de un modo parecido a como quería que hubiese sido la obertura del cielo. Pero ¿qué tiene que ver esta saga de Zeus con la obertura del cielo? ¿Y qué podemos esperar que pase en el final de Next Dimension? De eso hablaremos luego. Como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Primero hablemos de quién es el Pegaso que aparece en la imagen, pues podría ser tanto Seiya como Tenma, pero en mi opinión creo que Tenma no tiene nada de experiencia para meterse en semejante batalla. Y como todos recordaréis, Shion y Doko siempre dijeron que ellos fueron los únicos supervivientes de la Guerra Santa de su época. Así que, a no ser que Kurumada se contradiga de nuevo, lo más lógico es pensar que el Pegaso que aparece aquí no es Tenma, sino Seiya ya curado, aunque debido a la distorsión espaciotemporal no se puede descartar que todo haya cambiado. De todos modos creo que el Pegaso que aparece en esta imagen es Seiya. No tengo pruebas pero tampoco dudas. Aparte, como protagonista absoluto de toda la obra, tiene sentido que sea él quien protagonice esta nueva saga. Lo más probable es que finalmente sea Odysseus/Asclepios quien lo cure, y que el final de Next Dimension termine al estilo cliffhanger mostrándonos a Seiya levantándose de nuevo. También es posible que Apolo aparezca al final de Next Dimension para borrar la memoria de Saori y sus caballeros por distorsionar el espacio-tiempo, o si no se crearían varias paradojas temporales. Ahora hablemos de la saga de Zeus y la obertura del cielo. ¿Qué relación hay entre ambas? Como todos ya sabréis, la obertura del cielo iba a ser la primera de una trilogía de películas canónicas con las que Kurumada pretendía finalizar la historia de los Caballeros del Zodiaco, pero Toei modificó y omitió muchas cosas del guión original hecho por el propio autor. Esto trajo como resultado una película cuya historia no se entiende muy bien y resulta bastante confusa. Además, poco tiene que ver con el guión original de Kurumada, por lo que este canceló el proyecto de la trilogía y años después empezó a hacer Next Dimension, una obra que al principio estaba orientada a complementar a los Canvas, pues ambas están situadas en la misma época y tienen ciertos personajes en común. La idea era que fuesen puntos de vista diferentes de la misma guerra, pero Kurumada cambió de planes y decidió usar Next Dimension como prólogo para continuar la historia canónica y darle el final que quería. Por eso empezó con la Guerra Santa del siglo XVIII y luego cambió a los viajes temporales de los protas para terminar volviendo a mostrarnos a Sasha y Alon después de 10 años sin mencionarlos. Y si no quieres ser más olvidado que Sasha y Alon, dale like, suscríbete y activa la campanita, o vendrá Kurumada a hacerte desaparecer por 10 años. Teniendo en cuenta lo poco que falta para que Next Dimension termine, vamos a profundizar sobre qué podría pasar en sus últimos capítulos. Según lo visto en la última tanda de Next Dimension, no es descabellado que sea el propio Tenma quien acabe con Odysseus/Asclepios usando la flecha de la diosa, pues en el capítulo 110 vimos cómo la Claw de Sagitario fue a ayudarlo. Por tanto, después de derrotar al Weaver con el poder del guión, Tenma podría volver junto a Sasha volando hasta el santuario. Aparte, en capítulos anteriores vimos cómo Marin encontraba la flecha de la diosa en las ruinas del templo de Ofiuco, lo que da a pensar que esa flecha será el objeto usado para acabar con el 13º Caballero de Oro, aunque tampoco debemos olvidar que Ikki tiene en su poder la espada de Chrysos. Lo que sí creo que está ya claro es que antes de irse a la puta, Odysseus/Asclepios curará de algún modo a Seiya con sus poderes medicinales,
y no habrá que destruir la espada de Hades ni nada tan dramático. También creo que los dorados volverán a aparecer, y me refiero a los del siglo XX, pues ya vimos a sus almas ayudando a Saori y Shijima cuando se perdieron en el laberinto de los dioses, y el alma de Shaka se materializó a través de la armadura de Andrómeda. Por tanto, no sería raro que debido a la distorsión espaciotemporal que hubo cuando se rompió el reloj del santuario, el pasado y el presente se hayan mezclado o algo así. Entonces, cuando las armaduras de oro del siglo XVIII abandonan a sus portadores y se reúnen en el templo de Ofiuco, lo hacen para traer de vuelta las almas de los dorados del siglo XX. Si lo pensamos, esto de la distorsión espaciotemporal y el despertar de Asclepios ha sido provocado por Saori, así que es justo que sean los caballeros de su época los que tengan que salvarla. Teniendo en cuenta todo lo anterior, vamos con la saga del cielo. ¿Qué podemos esperar ver en ella? Una vez que Odisseus se ha eliminado y Seiya se ha curado, lo más probable es que comience una guerra entre los protas y los dorados del siglo XX contra los dioses olímpicos, ya que creo que la saga del cielo empezará inmediatamente después del final de Next Dimension. En cuanto a los dorados del siglo XVIII, supuestamente se reservarán para la Guerra Santa de su época, por eso Odisseus / Asclepios los mandó a dormir. Pero tampoco podemos descartar que sean ellos los que ayuden a los protas contra el Olimpo, pues debido a la distorsión temporal quizás no se produzca la Guerra Santa contra Hades del siglo XVIII. Aparte, si finalmente son los dorados del siglo XVIII los que participan en la guerra contra el Olimpo, se justificaría que Kurumada haya estado presentándolo durante tantos capítulos con sus traumáticas historias y demás. Pero personalmente prefiero que sean los dorados del siglo XX los que regresen. Lo que creo que está claro es que veremos la versión divina y canónica de las armaduras de oro, las cuales espero que no tengan un diseño tan sobrecargado como el de las que vimos en Soul of Gold. En cuanto a los dioses, por ahora solo sabemos que aparecerán seguro Artemisa, Apolo y Zeus, aunque supongo que más adelante aparecerán todos los olímpicos. Creo que probablemente Artemisa y Touma se acaben poniendo del lado de Atena y sus caballeros. Y ya que mencionamos a Touma, me parece curioso que apenas apareció un par de veces en todo Next Dimension. Así que seguramente Kurumada le dará más participación a él y a su hermana en esta futura saga del cielo. Siguiendo con Apolo, creo que este será uno de los últimos enemigos a batir antes de la pelea final contra Zeus, y que obviamente peleará contra Seiya. Por otro lado, los protas y los dorados tendrán que ir por el Olimpo cruzando templos y derrotando a los dioses que los custodian. Es cierto que esto huele un poco a otro refrito de las 12 casas, pero ya sabemos que a veces Kurumada se repite más que el ajo. Igualmente, si esto acaba pasando, no sería algo que me moleste especialmente, ya que esto de ir cruzando casas, pilares o templos y derrotar a enemigos hasta llegar al Final Boss es parte de la esencia de Saint Seiya, aunque hay una delgada línea que separa la esencia de la repetición. Pero solo imaginad qué bonito sería ver a dorados y protas partiendo cara juntos. Otro punto interesante es qué pasará con Hades y Poseidón. En cuanto al dios del inframundo, se supone que fue eliminado definitivamente cuando Saori le hizo un fatality con su báculo, aunque no podemos descartar que lo traigan de vuelta nuevamente usando al Hades del siglo XVIII o algo así. En cuanto al señor cara de pez, este solo fue sellado, por tanto es probable que se libere de algún modo para participar en esta saga del cielo, aunque no sabría decir si lo hará como enemigo o como aliado de Atena. Es cierto que Poseidón ayudó en la saga de Hades enviando las armaduras doradas hasta los Elíseos, pero eso fue algo puntual. Por último, me gustaría dejar mi opinión de todo esto. Como fan de Saint Seiya desde que tengo uso de razón, estoy, al igual que imagino que estaréis todos vosotros, bastante emocionado con la noticia de Kurumada, pues siendo sincero tenía ya pocas expectativas de que llegase el día en que se anunciase esta saga de Zeus. Igualmente espero que no tarde otros casi 15 años como se ha llevado para terminar Next Dimension, pero me parece muy bonito que cuando todo parecía perdido para la historia canónica de Saint Seiya, esta hace arder el cosmos y vuelve a levantarse de nuevo, haciéndole honor a su propio protagonista. Antes de terminar quiero anunciaros que he activado la opción de miembros del canal, así que si te gusta mi contenido y quieres apoyarlo, puedes hacerlo por solo $1 al mes, aunque más adelante quiero abrir un chat de Discord para miembros y cosas así. Los patrones seréis mencionados al final de cada vídeo, así que con tu apoyo no solo ayudarás a este canal, sino a difundir esta gran obra que nos enamoró a todos desde que éramos niños.
Este vídeo no habría sido posible sin el apoyo incondicional de Mayura, Raúl Ramos, Mario Roldán, Sánchez Guzmán, Cristian Andre, Sim de Sakura Conan y Hinata, Watamelón y Anime AMV Kazuma. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y, como siempre digo, si tenéis cualquier duda, sugerencia, teoría, queja, amenaza, dejadla por favor en los comentarios. Dicho esto, me despido. Muchas gracias y hasta otra.